se nos pide que consideremos la ecuación, d dividida por 4 igual a 12, con el resto de 3. El número 1 pregunta, ¿cuál es el dividendo? D. Entonces estamos buscando un número d. Si dividimos por 4, obtenemos un cociente de 12 con el resto de 3. Si no podemos pensar en esto, una estrategia podría ser resolver una ecuación más simple, para ayudarnos con la ecuación dada. Una ecuación más simple sería la ecuación donde no había resto, es decir, la ecuación de dividida por para es igual a 12. Pero ahora, si aún luchamos por resolver esta ecuación, recuerde que para cada problema de división, hay un problema de multiplicación correspondiente. Como ejemplo, porque sabemos que 10 dividido por 2 es igual a 5, para esta ecuación de división, el problema de multiplicación correspondiente sería 5 veces 2 es igual a 10. Entonces, si aplicamos esta idea a esta ecuación de división aquí, 50 dividido por 4 es igual a 12. Y 12 por 4 deben ser iguales de 12 veces 4 es igual a 48. Entonces aquí tenemos d es igual a 48. Lo que significa que ahora sabemos que 48 dividido entre 4 es igual a 12. Entonces, conocer este hecho nos ayudará a resolver el número 1, donde la ecuación se da con el resto 3. Si ahora sabemos que 48 dividido entre 4 es igual a 12, y para esta ecuación hemos dividido entre 4 iguales 12 con el resto de 3. Esto nos dice que d debe ser mayor que 48, nuevamente, porque cuando dividimos entre 4 obtenemos 12 con un resto de 3, lo que significa que en este caso, d tendrá que ser 3 mayor que 48, por lo que d sería igual a 48 más 3 sí, por lo tanto, d es igual a 51 y tenemos un resto de 3, y, por supuesto, hay varias formas de verificar esto. Pero ahora sabemos que 51 dividido por 4 es igual a 12, con el resto de 3. Una forma de verificar esto sería reconocer que si esto es cierto, entonces 12 veces 4 más el resto de 3 deben ser 51. Y esto es cierto porque aquí tenemos 48 más 3, lo que equivale a 51. Por supuesto, otra forma de verificar esto sería realizar una división larga, y tomar 51 y dividir por 4. Y hay varias formas de mostrar esto, pero ya sabemos que 12 multiplicado por 4 es igual a 48. Entonces hay 12, 4 en 51. 12 veces 4 es 48. Y si restamos, observe cómo tenemos un resto de 3. Ahora para el número 2 nos preguntan, ¿cuál sería el dividendo? D, si no hubiera residuo. Y en realidad ya resolvimos esta ecuación aquí sin resto, para ayudarnos a resolver el número 1. Así que de nuevo para resolver la ecuación, d dividido entre 4 es igual a 12. Significa que 12 por 4 equivaldría a d, y por lo tanto, d es igual a 48. Porque 48 dividido entre 4 es igual a 12 y, por lo tanto, para el número 2, el resto, del dividendo, es igual a 48. Espero que hayas encontrado esto útil.